Bienvenidos a la sección en el canal de las figuras de Street Fighter. Hoy les traemos la entrega número 2 de la colección de Altaïa. Se trata de nuestra famosa Chun-Li y vamos a comenzar primero analizando la figura. En la parte superior podemos ver increíbles detalles como una perfecta recreación de su peinado. A este estilo de peinado se le llama cuernos de buey, el cual es un estilo típico de peinado de las niñas chinas. También podremos ver otros detalles como sus moños, al estilo ensaimada, que son un dulce típico español, y sus pendientes. Tanto su cara como sus gestos faciales con tonos de lucha también están correctamente diseñados. En la parte media de la figura podemos ver su traje, un kipao, el cual es un vestido femenino típico de China, que fue muy utilizado durante el siglo XX y con sus detalles en dorados. Y también podemos ver sus pulseras de pincho en las muñecas. En la parte inferior podemos ver sus musculosas piernas vestidas con un leotardo de color teja y unas botas de caña alta de color blanco. La figura viene con una increíble pose de lucha fiel al videojuego. Y por último, en la parte inferior de la base podemos ver el nombre de Chun-Li y la licencia de Capcom. Cabe destacar que estas figuras están hechas de PVC y están pintadas a mano. Aunque hay algunos fascículos que vienen con errores, no hay que alarmarse, ya que estos errores son mínimos y completamente perdonables. El precio de este fascículo fue de 5,99 €, siendo la segunda entrega en España, y su fecha de salida fue el 21 de agosto del 2019. Vamos ahora con la revista incluida en este fascículo, la cual contiene información sobre el personaje y algunos detalles de la saga y otros videojuegos. Chun-Li, el brazo fuerte de la ley, experta en artes marciales, azote del crimen. Creadora de su propio estilo de lucha, la bella y decidida Chun-Li es una pieza fundamental para acabar con la organización criminal Shadaloo. Siguiendo los pasos de su desaparecido padre, no descansará hasta acabar con M. Bison y todo lo que representa. Natural de Hong Kong, Chun-Li comenzó a interesarse por las artes marciales a la temprana edad de 5 años, cuando se aficionó a ver en los cines de su ciudad natal las películas del legendario Bruce Lee, una y otra vez. El mítico actor y luchador se convirtió en un ídolo para la niña, lo que le llenó de orgullo a Dorai, su padre, un respetado oficial de la policía de Hong Kong. Dorai mantenía una gran amistad con Gen, el mayor experto en artes marciales de todo el territorio, así que le pidió que tomara a su hija como una alumna. Chun-Li pronto se convirtió en la pupila más talentosa y dedicada que Gen había tenido, hasta el punto de que el veterano maestro se dio cuenta de que el mejor instructor que la joven podría tener era ella misma. Shadaloo, una organización criminal, solía patrocinar los torneos de lucha internacionales conocidos como World Warrior, para que sirvieran a sus oscuros propósitos. Chun-Li no dudaba en participar en dichos eventos para seguir la pista de Bison y sus acólitos. Gracias a su talento para el combate, siempre obtenía grandes resultados en esas competiciones. En la frase de culto de Chun-Li dice: "Que mis muñequeras no te asusten, mis piernas son mucho más peligrosas". Bien, comencemos. Su manejo de las piernas y la fuerza de sus patadas era algo fuera de serie, y la joven acabó mezclando las artes marciales chinas de Gen con otras disciplinas que basaban su buena parte de las técnicas en el uso de las piernas: karate, taekwondo, capoeira, etc. Con todo ello dio vida a un estilo de lucha propio, como antes hiciera su ídolo Bruce Lee. El tiempo pasó y Dorai comenzó a investigar los pasos de Shadaloo. Poco después, Dorai desapareció y Chun-Li, con tan solo 18 años, no dudó en unirse a las fuerzas de la ley para tratar de encontrar a su padre y combatir a Shadaloo. La joven destacó dentro del cuerpo policial como experta en combate, lo que la llevó a ser captada por la Interpol como miembro notorio de su división antidroga. En su incansable persecución, Chun-Li contó con la ayuda de aliados como Ryu y Ken, expertos karatecas a los que Shadaloo perseguía; Gail y Charlie, miembros de las Fuerzas Aéreas estadounidenses; Cammy, agente de las Fuerzas Especiales británicas y antigua prisionera de Shadaloo; o su antiguo maestro, Gen. Gracias a sus esfuerzos combinados, Shadaloo se desmanteló y su líder Bison fue eliminado. Al tiempo que se confirmaron los peores temores de Chun-Li, su padre había muerto a manos del propio Bison. Chun-Li regresó a Hong Kong para fundar una escuela de artes marciales, pero no tardó en entrar de nuevo en acción, cuando una de sus alumnas fue raptada por una misteriosa organización ancestral conocida como los Illuminati. En la segunda frase de culto podemos leer: "¿No vas a tomarme en serio porque soy una mujer? Te llevarás una sorpresa que te costará olvidar". Chun-Li fue el primer personaje femenino de Street Fighter, lo que contribuyó a alimentar su fama. La experta en artes marciales creó tendencia en su debut en Street Fighter 2, abriendo camino para la llegada en entregas posteriores de muchas más luchadoras. En 1991, año en el que se publicó Street Fighter 2, era una rareza encontrar a una mujer en un juego de acción y combates, y mucho más que fuera una luchadora destacada, y no una damisela que rescatar. Chun-Li pronto se hizo especialmente popular entre los aficionados, al mismo nivel que los sempiternos Ryu y Ken. La muchacha ha aparecido en casi todas las entregas de la franquicia, siendo elemento clave de su éxito.
su aspecto y su estilo de lucha han evolucionado bastante con el paso del tiempo. La fecha de nacimiento de Chun-Li fue el 1 de marzo del año 1968. La edad que tiene Street Fighter 2 son 23 años. Su altura es de 1,69 m. No quiere revelar su peso y hace su primera aparición en Street Fighter 2 en el año 1991. El aspecto de Chun-Li cambió sensiblemente en Street Fighter Alpha. De izquierda a derecha podemos ver sus diseños: Street Fighter 2, Street Fighter Alpha y Street Fighter 5. El punto fuerte de Chun-Li está en sus piernas, y esta experta en artes marciales es muy consciente de ello. Técnicas como la Hyakuretsukiaku, con lo que es capaz de propinar multitud de patadas a una velocidad escalofriante, o la Spinning Bear Quick, con la que gira sus piernas a una mortífera proyección frontal, la convierten en la luchadora más letal a corta distancia de todos los Street Fighter. Pero Chun-Li también es peligrosa a larga distancia, gracias a su Kikoken, un proyectil energético. Además, cuenta con un ataque antiaéreo, el Sensukyaku. El Hyakuretsukiaku es la técnica más famosa de Chun-Li, y con motivo. Su capacidad para ejecutar decenas y decenas de patadas en escasos segundos, que incluso se acompañan de ondas energéticas debido a la fuerza y la velocidad de su golpe, es temida por sus rivales. Chun-Li es incluso capaz de realizar una versión aún más poderosa de este movimiento, llamada Senensukyaku. Con él, ejecuta varias decenas de patadas con una pierna, otras tantas con la otra, y finaliza el ataque al contrincante con un tremendo puntapié. El proyectil energético de Chun-Li, el Kikoken, cuenta con una versión potenciada denominada Kikosho. Esta técnica no emana de las manos de la luchadora, sino que es una esfera de energía pura y creciente mortífera a corta distancia. La técnica Spinning Bear Quick permite a Chun-Li ponerse cabeza abajo y girar sobre sí misma una proyección frontal, al tiempo que golpea con sus piernas a toda velocidad, como si fueran las letales aspas de un helicóptero. Aunque Chun-Li acostumbra a detener con eficacia los ataques aéreos con potentes patadas verticales, también puede recurrir a su Sensukyaku en algunas ocasiones, elevándose mientras gira sobre sí misma y propina varios puntapiés al rival. Entre las páginas 6 y 7 podemos encontrar el póster que viene incluido en este fascículo. Entre las páginas 8 y 9 podemos leer el artículo sobre el primer campeonato World Warrior, el cual no vamos a leer el resto de páginas para no alargar mucho más el vídeo. Eres libre de pausarlo y leerlo por ti mismo. Entre las páginas 10 y 11 vemos el artículo sobre las primeras recreativas de Capcom, el cual fueron los títulos Bulgus y Son Son. Y en la última página vemos más historia de Capcom, las recreativas Pirate Ship, Higemaru y Exit Excess. Y eso ha sido todo en el fascículo 2, gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado, suscríbete, dale a like y comenta qué tal te ha parecido el vídeo. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!